es poderoso. Estar de acuerdo con Dios, primeramente, y estar de acuerdo con mi prójimo. Que exista esa comunión, no solo entre Dios, sino entre mi prójimo. Y vamos a ver por la palabra de Juan, que tiene relación, que están directamente relacionados. Yo no puedo decir, estoy bien con el Señor, no, yo con Dios estoy súper. Ah, pero aquella persona que la piso en tren, la aborrezco, la odio, que no la quiero ni ver, que si no me la cruzo mejor, ¿no les ha pasado? Seguro todos tenemos una persona o han tenido una persona así, de que si mientras más lejos mejor, y la relación con Dios está directamente relacionada con la relación con nuestros prójimos. Miren que tiene alrededor, adelante, atrás, al costado. Tengo que decirle que usted no puede decir que está bien con el Señor si usted tiene algo contra alguien, si usted tiene algo contra alguna persona. Ahora lo vamos a ver por la palabra, es un estorbo en tu vida. Así que en esta noche vamos a sacar varios estorbos, si usted así lo dispone, y va a ver cómo el camino se va a empezar a allanar. Pero hay que hacer esa tarea y lo vamos a ver por la palabra. ¿Cuántos quieren ver beneficios en su vida? Yo quiero ver un beneficio, yo quiero ver una aceleración, yo quiero ver el camino que se abre, pero es necesario empezar a trabajar en la relación con Dios. Y si decimos estar bien con Dios, debemos estar bien con nuestros prójimos, nuestros pares, nuestros hermanos. Amén. Es tan poderoso el acuerdo que por eso cuesta tanto. La palabra de Dios, y estos son algunos ejemplos nomás y fundamentos, Mateo 18, 19, dice que si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en esta tierra y la piden al Padre en oración, dice que el Padre está en los cielos, se los va a dar. Amén. Imagínense dos personas que se ponen de acuerdo y empiezan a pedirle al Padre una cosa en oración, y el Padre que está en los cielos se los va a dar. El problema es ponerse de acuerdo con alguien. Ponerse aún en los matrimonios es muy difícil a veces ponerse de acuerdo. Y lo que poderoso es el acuerdo, estar en una común unión, estar de acuerdo. Hechos 2 dice que los primeros cristianos tenían todas las cosas en común. Y cuando habla de todas las cosas en común, también habla de que había una visión, había una dirección, todos tenían en común una misma cosa. No solamente que comían, porque también lo describe, pero había una visión. Porque también la palabra nos enseña a andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces tenían en común todo, hasta la visión, el evangelio, la palabra. Perseveraban, como aprendíamos en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza. Y había una misma dirección y tenían todas las cosas en común, aún la visión clara hacia dónde teníamos que ir. Deuteronomio 32:30 dice, uno hará huir a 1000, pero dos de acuerdo. ¿A cuántos saben las tablas? ¿Cuántos? ¿A cuánto? A 10.000. Uno solito puede ser huir a 1000, pero dos de acuerdo, con un plan bien planeado, bien de acuerdo, dice la palabra de Dios que harán huir a 10.000. La lógica es que si uno hace correr a 1000, huir a 1000, dos, ¿cuántos tendrían que hacer huir? 2000. A 2000. Pero las matemáticas de Dios, porque el acuerdo provoca algo poderoso. Y Dios dice, si uno hace huir a 1000, dos de acuerdo van a hacer huir a 10.000. Y no es solamente decir, bueno, voy a aguantar a este porque no me queda otro, voy a aguantar a mi hermano porque no me queda otra, voy a aguantar a mi esposo porque... Sino es estar de acuerdo. Eso es lo que provoca algo poderoso, es lo que provoca algo tremendo, es lo que hace que cosas se provoquen, la unidad, el acuerdo, no solamente el soportar, el tolerar. Hay matrimonios que se toleran, se soportan, pero tener comunión es otra cosa. ¿Cuántos están acá? Les digo el matrimonio porque son dos personas que tienen que ponerse de acuerdo. Lucas 11:17 dice, una casa dividida en sí misma cae. O sea, una casa que no hay acuerdo
Una familia que no está de acuerdo, el esposo tira para allá, la esposa tira para allá, porque yo con mi sueldo hago esto y con mi sueldo hago aquello. Mal. Una casa dividida, que no tira el carro junto, se cae. Y eso lo dice Lucas 17, 11, 17. Cuando una casa está dividida no prospera, no avanza. Vos decís, pucha, mirá cuántos trabajan en la casa, cómo no se ponen de acuerdo en comprar, no sé, una heladera que necesitan. Y es porque cada uno tira el carro para su lado. No hay acuerdo. ¿Y qué provoca eso? Que no hay avance, que no hay crecimiento. Y la palabra lo dice aún más claro y más fuerte. Dice, una casa dividida en sí misma cae. Diga, Señor, me tengo que poner de acuerdo con alguien en esta noche. Si usted se tiene que poner de acuerdo alguien en su casa con alguien, empiece a ponerse de acuerdo, porque una casa dividida en sí misma cae. Pero el acuerdo es poderoso y el acuerdo provoca cosas. Por eso hay que ponerse de acuerdo. Y podemos ver en Primera de Juan, en los primeros 2 capítulos, que básicamente habla de la comunión con nuestro Padre y con nuestros pares, nuestros hermanos. Y habla de la relación que hay, que no existe el yo estoy bien con Dios, yo estoy perfecto con Dios, yo oro a Dios, pero aquel no lo puedo ni ver. Eso no existe. No existe. Y la palabra es clarita. Quiero que la leamos y después vamos a pasar a poder estudiarla un poco más profunda. Y escuche con atención lo que dice Primera de Juan, capítulo 1 y 2. Dice así el capítulo, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión. ¿Con quiénes? Con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y guarda estas palabras en su corazón, el versículo 3. Esto es lo que hemos visto. ¿Qué dice Juan? Lo que nosotros vimos de Jesús. Nosotros pudimos tocarlo, pudimos ver lo que Él hacía, pudimos escuchar sus palabras, pudimos estar con Él en carne propia. Todo lo que vimos y aprendimos de Él, esto es lo que tenemos que contar a la gente. ¿Para qué? No solo para que la gente tenga comunión con el Padre, sino que para que tenga comunión con ¿quién más? Con el Hijo. ¿Y un poquito antes? Con nosotros. Y habla de una comunión entre los hermanos. Esto que vimos, que escuchamos, que aprendimos, que vimos del Señor, es lo que tenemos que anunciar a otros para que tengan comunión con nosotros, dice primero. Y así la comunión sea verdadera con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Pero dice una comunión entre nosotros. Y el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos que Dios es luz, que es el Señor, y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y recuerden que estamos hablando en el contexto de tener comunión entre los hermanos y tener comunión con el Padre. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo,
nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos, dice el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Para qué fue escrita la palabra? Para que no pequemos. Algunos aprenden por el consejo, a otros les gusta aprender por el golpe, por el tropezón, pero aprendemos por las buenas o aprendemos por las malas. Y Juan nos dice, claro, hijitos, todo esto se escribe para que ustedes no pequen, para que aprendan por el consejo. Como dice el pastor, es mejor aprender en juego ajeno, aprendamos por el consejo. Pero muchas veces aprendemos por el golpe, por meter la pata y ahí terminamos aprendiendo. Y fíjense que dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequen, para que no erren. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. ¿Cuántos están acá? Amén. ¿A quién tenemos por abogado? A Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de quién. Y fíjense cómo sigue el contexto de la relación con el resto de nuestros hermanos. Jesucristo no solo murió para que nuestros pecados sean perdonados, sino los de todo el mundo. Y todo el mundo es aquel que le ha conocido y aquel que no le ha conocido. Todo el mundo es todo el mundo. Él murió por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Y leemos un par de versículos más y ya pasamos a masticar esta palabra en esta noche. Fíjense en el versículo 7. Síganme ahí por el proyector o con su Biblia. Por favor, no se quede, no se distraiga. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿Quién aborrece a alguien? ¿Quién tiene alguna persona que no puede ver, que no quiere ver? Señor, ayúdanos, porque yo quiero estar verdaderamente en tu luz. Amén. Ya no, hoy el Señor va a hacer algo. Pero fíjense en qué más. Dice, el que ama a su hermano, el que dice está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. O sea, todavía hay algo que no hemos entendido. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Diga esa palabra conmigo, no hay tropiezo. No hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido
al maligno. Os escribo vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. ¿Dónde están los jóvenes? A ver, un grito de esos jóvenes fuertes. Más o menos. Y la palabra de Dios permanece en vosotros. Esto es lo que decía el coordinador. La palabra de Dios permanece en vosotros. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece hasta un poquitito. ¿Cuánto? Para siempre. Para siempre. Y fíjese lo poderoso que es ponernos de acuerdo. Ya leímos la palabra, el que no hizo la tarea esta mañana, la leímos todos juntos, ¿sí? Y ahora vamos a meternos a poder entender esta palabra en nuestras vidas. Fíjense que nos habla, primeramente voy a hacerles una pregunta. ¿Por qué es importante anunciar lo que hemos vivido, lo que hemos recibido del Señor, lo que hemos aprendido de Él? Para que Dios lo vuelva a hacer. ¿Para qué? Para que nuestra bendición bendiga a otros. Bien, para que nosotros podamos bendecir a otros. Y lo que dice acá es que debemos hacerlo para que otros también tengan comunión con el Padre. Pero no solo eso, sino para que todos podamos tener comunión entre todos. Y ustedes van a decir, ¿cómo voy a tener comunión con este hermano, con este hermano? Y acá somos poquitos, sin embargo, han habido casos de hermanos que no pueden ver a otros hermanos. Y Señor, y tú nos pides que tengamos comunión así como la tenemos contigo, con nuestros hermanos. Amén. Como la tenemos con Dios, tiene que ser con nuestros hermanos. Y después sigue explicando y lo relaciona con la luz. Dice, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Y si nosotros estamos en Él y decimos tener comunión con Dios, en nosotros no debe haber tinieblas. No debería haber tinieblas. ¿Qué es las tinieblas? Cosas oscuras, cosas que no entendemos. Hay partes de nuestro entendimiento que todavía están cegados y no podemos entender. Y esto de tener comunión con otros y amar a todos como Él nos amó, porque Él, amar a nuestros hermanos, porque Él nos pide que amemos a nuestro prójimo, es algo que muchas veces nuestra mente humana no la alcanza a entender. Pero en el fondo, si vos te entregas al propósito de Dios, vas a ver cómo Dios empieza a hacer algo, a desatar algo. Hay cosas que están trabadas porque vos estás trabada en tu vida, porque hay amarguras, porque hay broncas contra personas. Y ahora nos vamos a meter un poco más. Y esas cosas te van frenando, te van trabando. ¿Cuántos quieren irse libre en esta noche? Es una decisión difícil. Seguramente a muchos van a tener que hacer un ejercicio de soltar, de perdonar, decir, Señor, bendigo a esta persona, la bendigo, la bendigo, la bendigo, la perdono, hasta que se sienta completamente libre y quite esa piedra del camino, como decía la palabra. El que está mal con su hermano, el que lo aborrece, el que tiene piedra. El que ama a su hermano, el que está bien con sus hermanos, dice que no hay tropiezo. No hay tropiezo. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos que tener comunión unos con otros. Fíjense cómo una y otra vez lleva la relación de la luz y las tinieblas con la relación de nuestros hermanos. Yo no puedo decir estar bien con Dios y estar mal con alguien. Y piense, seguramente a alguien se le vino a la mente que usted tiene problemas, conflictos, que no lo puede ver, o una persona que quizá usted no le desea nada bueno, pero en esta noche se tiene que romper algo, porque tu relación con Dios está directamente relacionada con tu relación con los demás. Dios ve cuánto lo amás, cuánto lo obedeces, cuánto sinceramente tu corazón y tus palabras están con Él en tu relación con los demás. Hay gente que dice, no, yo amo a Dios y le oro y todo, pero no hay una buena relación. Entonces hay que romper eso en el nombre de Jesús.
¿Cuántos dicen amén? Todos los que quieran ser libres en esta noche. Y la raíz de esto, o sea, el tener comunión unos con otros, provoca que el Señor nos perdone y nos limpie de toda maldad, nos perdone todo pecado y nos limpie de toda maldad. ¿Por qué? Porque si confesamos nuestros pecados al Señor, Él nos perdona y nos limpia. Amén. Pero sigue hablando de la relación con los demás. Y volvemos. Miren lo que significa la palabra comunión. Yo se lo comparto. Viene del latín comunión. Lo importante es lo que significa. No se enrede porque nos fuimos a las raíces. Podemos ver que la palabra comunión, cuando vamos a estudiar la raíz de la palabra y la separamos, cada parte y la estudiamos, dice que la primera parte, el prefijo de la palabra, significa entero, junto, completo, junto, cerca de. Después podemos ver, que no lo quiero enredar con los prefijos y los... Después podemos ver cuando vamos a la raíz de la palabra en el griego y en el hebreo, que es servicio, que es cambiar, que es mover, que es el sufijo de la palabra, en la última parte es acción y efecto. Se lo voy a resumir así para no marearlo. Cuando vamos a la raíz de la palabra comunión, estamos hablando de estar junto a, de estar cerca de. Y estar junto a alguien, estar cerca de alguien, va a implicar que te muevas, que te acciones, que tengas que cambiar alguna cosa en tu vida para poder estar cerca de esa persona. También implica un compromiso, sabiendo que esa acción va a provocar un efecto, una reacción. El acercarnos a Dios, el estar junto a Él, el movilizarme, el accionar para estar junto a Él y el tomar ese compromiso va a provocar algo en mi vida y yo voy a empezar a ver resultados diferentes. Amén. Y ahora esto llevémoslo a nuestros hermanos, porque es comunión con el Padre y comunión entre nosotros. El estar junto a alguien, el estar cerca de alguien, esto va a implicar que yo cambie y tome decisiones en mi vida. Si Pepe no me saluda y yo entiendo que tengo que romper esa barrera, yo lo voy a ir a saludar y voy a decir, Dios te bendiga, Dios te sorprenda. Y yo voy a ir, muchos esperamos cuando alguien está ofendido que Él venga porque yo no le hice nada. ¿Cuántos han dicho eso? Bueno, eso es lo más alejado del Señor. Es lo más alejado del Señor, porque Él fue humilde y fue sencillo y fue amoroso, aún por lo que lo entregaron y lo traicionaron. Entonces, ¿quién somos nosotros? Preguntarle de al lado, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? Si Jesús le lavó los pies, ¿a quién lo iba a entregar para morir en la cruz? Si Jesús le lavó los pies y cenó con quien lo traicionó, lo negó. Entonces, comunión, estar juntos, cerca de, y eso va a implicar que yo me mueva, que yo accione, que yo tome alguna decisión diferente y que tome el compromiso sabiendo que eso va a traer un resultado en mi vida. Y en el caso de buscar la comunión a la paz con otras personas, eso va a provocar libertad en tu vida primeramente. Vas a empezar a sentir paz. Vas a empezar a estar aliviado. Ya tu mente no va a estar pensando en eso, sino que tu mente se va a liberar para recibir el verdadero propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. El diablo siempre va a buscar desenfocarte. El diablo siempre va a buscar distraerte. Y lo más fácil en este mundo para distraerte es usar a otra persona. Porque somos un montón. Entonces Dios usa a otra persona. El diablo lo usa y te desenfoca. Y Dios te dice, no,
Preocupate, trabajá, movilizate, haz lo que tengas que hacer, toma la decisión que tengas que tomar, pero no te desenfoques, tené comunión conmigo y procura tener paz con tus hermanos, porque eso va a hacer que tu mente esté 100% enfocada en lo que yo quiero hacer con vos. Amén. Y no pensando en lo que el otro está haciendo y que bronca y que ojalá y que no me lo cruce porque me cruzo de vereda y que... ¿Cuánto les ha pasado? ¿Soy la única persona que le ha pasado de cruzarse de vereda? No. Oh no, pasemos rapidito que no me vean. Vamos, mirá la cara de al lado. No soy la única. Pero cuando vos podés entender que tu relación con Dios está directamente relacionada con tu relación con los demás y que Dios anhela que por amor a Él hagas la paz con todos, que por amor a Él sueltes perdón sobre personas, que por amor a Él y por amor a Él y por una paz para vos y una libertad y un enfoque, porque Dios tiene planes con tu vida. Dios tiene planes con cada uno de ustedes. Amén. Pero si el diablo te tiene entretenido como títere por ahí con una persona, con otro que te digan, que te muestren, te desenfoca de lo que Dios quiere hacer. Decirle al lado que nada te desenfoque. Decíselos serio, firme, ahí, que nada te desenfoque, que nada te distraiga, que nada te distraiga, que nada te distraiga, que nada te desenfoque de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y para eso es importante que no haya raíces de amargura, que no haya faltas de perdón, que puedas lograr, y la palabra de Dios dice, procurar la paz con todo, mientras de ti dependa. ¿Y eso es fácil? No. No es fácil. Pero Él se sacrificó por mí y fue a la cruz. Yo no me puedo sacrificar un poquito por Él, matar mi orgullo, mi bronca, mi deseo de venganza, porque eso es el no perdonar, el no querer dejar ese deseo de venganza. Pero si Él se sacrificó hasta la muerte por mí, yo puedo hacer ese sacrificio, yo puedo matar mi orgullo, porque en el fondo lo que no te deja perdonar, lo que no te deja estar en paz, lo que no, es el orgullo de cada uno. Todos tenemos un grado de orgullo. Todos lo tenemos, aunque usted diga, no, yo no soy orgulloso, todos tenemos un grado de orgullo. Algunos lo demuestran más, otros menos, algunos lo dejan trabajar por el Espíritu Santo, otros menos, pero todos lo tenemos. Pero la comunión es eso, no es solamente estar juntos, tranquilos, sino que es un trabajo que debo hacer, que debo proponerme para estar en paz con los demás, con el Señor y conmigo mismo. Y fíjense que el capítulo 2 empieza diciendo, abogados tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo como nuestro abogado. Si alguno ha pecado, la idea que la palabra se escribió para que no erremos. Pecado, ¿qué es lo que significa? Errarle al blanco. La palabra de Dios se escribió para que no le erremos al blanco. Pero si le erramos al blanco, tenemos abogado, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí nos vuelve a insistir Juan y dice, ¿cómo sabemos si conocemos a Dios? Porque guardamos su palabra. ¿Cómo sabemos si conocemos al Señor? Porque permanecemos en Él y porque andamos como Él anduvo. Amén. Y una vez más nos dice, ¿cómo anduvo Jesús? Amando, perdonando, aún amando y abrazando a los que lo dejaron de lado, le dieron la espalda, lo entregaron, lo engañaron. Y dice, si conocen al Señor, si le aman, deben permanecer en Él. Deben andar como Él anduvo. Permanecer es estar en un mismo sitio, en una misma postura, en una misma posición. Y si decimos amar al Señor, debemos mantenernos siempre en la misma posición. Aplicar el amor de Dios para todos. Aplicar la paciencia, la bondad del Señor con todos. Y hacerlo de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque no se olviden que Él mira tu corazón.
Y el nuevo mandamiento. Si hay una luz verdadera, no debería haber tinieblas. Él dice que el que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y esta palabra es fuerte, porque uno dice, Señor, yo te amo. Como eso que lo meten a mi papá, y cómo es que te hacen todo un chequeo, que te ven hasta los huesos ahí. Bueno, el Señor te mete en una maquinita y dice, bueno, vamos a hacer un chequeo. Yo veo que me servís, que me amás, que te congregás, pero vamos a hacer un chequeo más profundo. Y dice el que dice estar en luz, pero aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Entonces el Señor empieza a pasar esa maquinita y a ver cómo está nuestro ser. Si realmente estamos 100% en el Señor o si todavía hay alguna cosita que hay que trabajar y cambiar. Señor, ayúdanos. Yo te amo, yo te sirvo y quiero realmente estar en luz. Y hace el contraste y dice, el que ama a su hermano permanece en luz. El que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezo. Muchas cosas de nuestra vida se frenan porque hay conflictos en el hogar, con nuestra familia, con no solamente nuestros hermanos, y eso provoca que no haya una comunión. ¿Se acuerdan que estamos hablando de una comunión? Cuando no hay una comunión, empiezan a haber frenos, tropiezos. ¿No les ha pasado? Queremos hacer esto, queremos hacer la casa, queremos comprar el auto, queremos comprar... Y nunca se llega, porque no hay un acuerdo. Y la palabra de Dios es clara, el que ama a su hermano permanece en luz. Y en él no hay tropiezos. No hay tropiezos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Y termina hablando a los padres, les escribo a ustedes padres, les escribo a ustedes hijitos, les escribo a ustedes jóvenes que son fuertes. Y termina hablando Juan ahí esa parte y alienta y dice los jóvenes que han vencido al maligno, los jóvenes que son valientes, que son fuertes, los padres que ya conocen desde el principio, que ya saben, los padres que ya deben entender un poco más. Bueno, hay que aplicar la palabra del Señor. Y yo traje acá algunos consejos de cómo poder construir las relaciones. Hay personas que uno debe perdonar, que uno debe soltar. Soltar. Hay muchas personas que tienen heridas del pasado, heridas fuertes. Y el Señor no te dice, van a andar abrazado y... No, perdonalo, soltalo, liberate. Cuando vamos al original de la palabra perdón, es soltar un muerto. Soltar ese muerto, dejar esa mochila, liberate. Que en tu mente ya ese problema, esa situación no esté. Liberate. Hay personas que tenés que perdonar. Aún hay personas que han tenido que perdonar a familiares que ya se habían muerto, pero que tenían algo que no resolvieron y que aún después de muerto tuvieron que hacer ese ejercicio de decir, Señor, perdono, suelto, perdón, hasta que sintieron que el Señor los liberó. Porque pensaban que había quedado cosas pendientes y seguramente sí, pero tuvieron que hacer ese ejercicio. Y después hay otras personas, como nuestros hermanos queridos, como nuestra familia, como los de nuestra casa, como los de nuestro trabajo, que debemos construir todos los días y que debemos mantener esa relación, esa coinonía, esa comunión, para poder hacer un ambiente mejor de trabajo, un ambiente mejor de producción, un ambiente mejor de servicio a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí hay que empezar a practicar y cambiar cosas en nosotros, porque son personas que tratamos a diario y que debemos esforzarnos para construir una buena comunión, una buena relación. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Y más todos los que están comprometidos en algún servicio que tiene que tratar con gente. Si usted
tiene que tratar con gente, si usted en su trabajo le toca atender a la gente, a usted le toca, ¿cómo se dice cuando atienden a la gente? Atención al público. Si usted tiene constantemente que relacionarse, esto le va a hacer bien. Y recuerde que la comunión con nuestros hermanos está directamente relacionada con la comunión con nuestro Padre. Que no podemos decir amar a nuestro Padre y no aguantar a nuestros hermanos o a nuestra familia o los de nuestra propia casa. Entonces uno tiene que construir esa comunión. Y recuerde que la palabra comunión implica una acción, un esfuerzo, un movimiento. ¿Sí? El primer consejo es hablar a las personas amablemente. No hay nada más agradable que una frase alegre al saludar. A ver, ¿quién saluda alegremente siempre? A ver, ¿cómo sería una frase alegre de saludo? ¿Cómo sería? Holanda. Bueno, depende de la edad, ¿no? Bien, ¿cómo andás? Me alegro de verte. Nunca le digan a una mujer, estás más gorda, ¿qué te pasó? Entraron mal, con el pie izquierdo. Ay, ¿cuántos años tenés? Ya pasé los 40, no, entraste con el pie izquierdo. Ahora el hombre es diferente, pero la mujer es como, ya saben, no le digan eso. ¿Sí? Un saludo amable siempre es una buena entrada. Si usted tiene alguien, qué linda que está. Claro, no diga, che, se estás bañando en canas, ¿qué te pasó? No. Eso, entraste con el pie izquierdo. Recuerden que estamos hablando de construir una relación. Me pasó algo el día de ayer, fui a entregar unas ollitas a Chacamonte y bueno, volvía y había una señora ahí con un bebé esperando el colectivo que nunca pasó y bueno, hablábamos todo y me la traje hasta acá y ahí charlábamos todo. 37 años, 7 hijos. Le digo, bueno, uno siempre amable y bueno, mirá, acercate a la hora de los niños, te va a hacer bien, de paso te despejas un poco, dejar a los nenes que jueguen. Hay muchos chicos allá que van a cuidar a los niños, les van a enseñar. Y esa entrada amable, esa simpatía, puede provocar que ganes muchas personas para el Señor. Puede provocar que cambies el día de una persona. Ha pasado que personas están mal y una sonrisa, un saludo amable, ¿cómo andás? Puede provocar que le cambies el día a esa persona, que se lo alegres. Entonces usted siempre tiene que estar ahí alerta, porque el Señor nos puso en esta tierra para ganar a otras personas. Amén. Entonces uno tiene que estar con la antenita ahí siempre encendida, donde Dios me da la oportunidad de hablarle a alguien de Él y de sembrar una semillita. Y el saludo amable viene de 10 y es una buena entrada, ¿sí? Después dice, sonría a la gente. Se necesita la acción de 25 músculos para fruncir el ceño y solo 15 para sonreír. Nos pasa siempre que la primera impresión del pastor, por ejemplo, es que es serio. Sí, el pastor. Como que el pastor tiene que sonreír un poco más. Tiene que sonreír un poco más. No voy a dar otro nombre, pero hay que sonreír un poco. Hay muchos que la primera impresión es che, qué serio. Bueno, Maru no, me van a sonreír de más. Me pasó con Andrea, la primera vez que la vi. Ay, señor, muy seria. Después de a poco uno empieza a ver y conocer, pero muchas personas, bueno, la primera impresión es de seria. Igual que con Vicky. Vicky, bueno, la primera impresión ahí también como seria. Entonces sonríe un poco más. Solo se necesitan 15 músculos. Y cuando usted frunce el ceño, usa más. Así que sonría. Eso es una buena entrada. Tercero, llame a las personas por su nombre. Gordo, flaco, negro. No. Apréndase el nombre de las personas. Apréndase el nombre.
La música más agradable para el oído de cualquier ser humano es el sonido de su nombre. Es el sonido de su nombre. Es muy importante que usted se aprenda el nombre de las personas. Si pueden. Acá en la iglesia todavía podemos aprendernos el nombre de todos, todavía. Pero no es lindo, hay personas que es una entrada fea ya que le digan, gorda, flaca, como se hablan hoy, que se hablan así. Ni quiero saber cómo se hablan los jóvenes, pero los adolescentes que se tratan de animales, como si está todo bien o una perra. Recuerdo un brunito cuando llegó, tenía el viejo lobo, el viejo gato, el nuevo perro, y todos eran así. Nadie tenía nombre en sus amistades. Pero el nombre es un lindo sonido de la persona. Entonces es importante aprender. Sea amigable, cortés y agradable. Solo así va a poder asegurarse de una buena relación. ¿Sí? Sea amable, sea cortés. Tenga una buena actitud hacia el trabajo y la vida personal. Sea cordial con todos, desde su jefe hasta su último empleado, desde su padre hasta sus nietos. Actúe como si todo lo que usted hiciera en esta vida fuera un placer. Y fíjense qué importante las relaciones, no solo en nuestro trabajo, sino padre e hijos. Y la palabra de Dios es tan sabia. Uno nunca tiene que despreciar a nadie. ¿Y cuántos se acuerdan de que hablamos de los valientes de David? Eran despreciados, endeudados, afligidos de espíritu, deprimidos, todos tenían esos. Pero vemos unos capítulos más adelante que se convierten en hombres valerosos, en los valientes de David. Entonces uno nunca tiene que mirar en poco a nadie. Si David hubiera dicho cuando viene este grupo de personas y le dice, queremos que seas nuestro líder, che, pará, todos endeudados, ¿a dónde voy a llegar con este grupo de personas? Sin embargo, él las tomó y empezó a trabajarlas en la cueva de ¿dónde? De Adullam. Empezó a trabajar con ellos y algo pasó en ese proceso, que ya no eran endeudados, afligidos, amargados, sino que eran valerosos, fuertes y salían y daban hasta los pellejos por el rey David. Entonces, tenemos que cuidar, tener una buena actitud en nuestra vida cotidiana, no solo en nuestro trabajo, sino también en nuestro hogar. Y esto es lo que yo siempre resalto por ahí, los que sirven, a los que están en tu vida acá en la iglesia, tiene que coincidir en tu casa. Lo que se ve acá en la iglesia se tiene que ver en tu casa. El ayudar, el ser ordenado. Tu vida tiene que coincidir porque eso es nuestro testimonio. Y eso también construye una buena relación con los demás. ¿Sí? ¿Cuántos van hasta ahí? Amén. Interésese genuinamente en las personas. ¿Sí? La empatía no tiene precio. Hace que la otra persona se sienta comprendida, valorada, ¿sí? Y apreciada. Debemos interesarnos de verdad por los demás cada vez que salimos a servir, o si usted en su trabajo sirve a los demás, los atiende. Interésese de verdad, sinceramente, porque eso las personas lo perciben y lo aprecian. Y Dios te puede sorprender. Uno no sabe las vueltas de la vida, lo que Dios puede llegar a hacer. Y vos decís, es sorprendente las vueltas de la vida. Cómo Dios puede de repente te encontrar y te trae a alguien que, no sé si les ha pasado a alguien, pero que te cruzaste a alguien y después lo ves en la misma iglesia, en el mismo, y vos decís, ay, algunos dicen, Señor, que no me vea, y otros es lindo porque siempre hubo un testimonio y una relación buena, sincera, ¿sí? No escatime en elogios. Sea altamente generoso en cuanto a resaltar buenas cualidades de los demás. Esto es un poco lo que decía el pastor, uno siempre tiende a resaltar lo malo. Haga este ejercicio, si usted es matrimonio, haga una lista de su esposo o de su esposa
y haga todo lo bueno que esa persona tiene y todo lo malo. Y va a ver que lo bueno supera lo malo. Uno siempre se enfoca en lo malo, por eso, y ahí estamos con lo malo, pero vas a ver, cuando puedas hacer esa comparación, que las cosas buenas van a reabundar. Hacelo, háganlo en un ejercicio, y pueden hacerlo en sus casas también. Entonces, siempre vean lo positivo, vean lo bueno de los demás. Dice, den elogios sin caer obviamente en la hipocresía y empezar como a decir, a exagerar, ¿no? Siempre prudente, siempre tenga en consideración los sentimientos de los demás. No se precipite, escuche. Y esto es algo que cuesta, escuchar antes de hablar. Y que debemos practicar mucho todos los que servimos al Señor y trabajamos con personas. Escuchar más y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. Por algo el Señor nos dio una sola boca y nos dio ¿cuántos oídos? Dos. Entonces que el Señor nos ayude a poder escuchar más y hablar menos. ¿Sí? Y bueno, y acá termina diciendo esto que les decía, sea rápido para oír y lento para hablar. Va a ver cómo Dios lo va a sorprender. Hoy muchas personas necesitan ser escuchadas. Más que uno le hable, necesita que lo escuchemos. Recapitulando, hablamos de primera de Juan, capítulo 1 y 2, donde podemos ver que el centro de esos dos capítulos es la comunión con Dios y la comunión con nuestros hermanos. Y Juan lo va comparando y dice el que está en luz, el que está en tinieblas, y dice que está directamente relacionado. Yo no puedo decir que estoy bien con mis prójimos, con mis hermanos, y hay algo contra alguien. Si hay algo contra tu hermano, hay que resolverlo urgente. Señor, llévate esto de mi corazón, llévate esto de mi vida, de mi mente. Libérame, Señor, porque me quiero enfocar en hacer tu voluntad. Y después sigue en el capítulo 2 y dice, ¿cómo sabemos si realmente amamos a Dios? Cuando guardamos su palabra. Y Él nos pide que amemos al prójimo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Tenemos ejemplo a Jesucristo. Y después sigue diciendo, el que ama a su hermano, permanece en luz. Y no hay tropiezos. Vas a ver cómo el tener buena relación en tu casa va a empezar a cambiar el ambiente. El tener una buena relación en tu trabajo va a empezar a provocar algo. El tener una buena relación en tu barrio, algo va a empezar a provocar. Porque dice la palabra que no hay tropiezos. El que está bien con su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Recuerde que 2 de acuerdo hacen vivir a 1000, a 10.000. Bien, Bruno, que está atento. Uno solo a 1000. Recuerde que si 2 se ponen de acuerdo a clamar al Padre, algo sucede. Recuerde que una casa dividida en sí misma no prosperará. Recuerde todas estas palabras y guárdelas en su corazón. Los primeros cristianos tenían todas las cosas en común, perseveraban en la doctrina, en la palabra, y cada día se añadían los que debían ser salvos. O sea, cuando había comunión y había estaba la palabra, la comunión, el Señor iba añadiendo a la iglesia. Algo provoca el estar de acuerdo con otro. ¿Cuántos dicen amén? Si usted no tiene nadie con quien ponerse de acuerdo, busque con quien ponerse de acuerdo. Quizás son jóvenes. Busquen a alguien y oren, pídanle al Señor juntos. Si usted tiene su esposa, su esposo, que nada los desenfoque. Pónganse de acuerdo, porque eso va a provocar algo. Eso va a traer un rompimiento, eso va a quitar tropiezos del camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que hagamos la tarea. Cierren sus ojos, donde está.